Hola, yo soy Sofía Huerta. Yo sé que tenía que grabar un video note, pero grabé 50 veces mi respuesta y ninguna me permitió subirla. Se me cortó el video, entonces lo voy a subir en un archivo. Pero bueno, retomando mi visión del mundo, bueno, creo que mi visión del mundo al final de cuentas respeta mucho mi respuesta inicial. Sin embargo, pues se complementa, pues después de haber tomado la clase y haber entendido todos estos aspectos en diferentes contextos, con diferentes maneras de pensar, pues creo que justamente complementan lo que pienso del mundo y me dan pues una comprensión más profunda de por qué pienso de esta forma y de dónde viene. Empezando por el aspecto social, yo había indicado pues que veo una sociedad muy fragmentada, es algo que mantengo. Sin embargo, pues creo que justamente pues puedo complementar un poco mi respuesta, ya que hablamos en algún momento de que el ser humano es un ser egoísta, no recuerdo el autor, pero pues justamente se mencionó que el ser humano únicamente actúa para beneficio propio y pues yo sí pienso que es así. Hablamos en las monarquías absolutas como las personas como herramienta de supervivencia se dedicaban a lambisconear y pues creo que eso es algo que sigue sucediendo al día de hoy en las empresas, en los trabajos, en las escuelas, en todas partes. El ser humano pues utiliza el lambisconeo, vaya, como una herramienta de supervivencia para conseguir lo que quieren. Y pues también mencionamos, ¿no?, que el ser humano no crea relaciones con otros seres humanos que no le convienen, y yo creo que eso sigue siendo verdad y pues creo que es como funciona la sociedad y pues es lo que lleva a muchos problemas al día de hoy. Aquí en México pues funciona así, por lo menos es el contexto en el que yo vivo, es el único contexto en el que he vivido y pues así funciona, ¿no? Con sociedades, con jerarquías muy marcadas, donde pues funciona de manera muy egoísta el país y cada quien pues hace lo que puede por beneficio propio. En el aspecto, pues sí, en el aspecto familiar, esa pues mi respuesta creo que sigue igual. Creo que una de las cosas más importantes en mi vida, si no es que la más importante a nivel personal, es mi familia, tanto mi familia de sangre como las personas que considero mi familia, y pues creo que es lo más importante que una persona puede tener. Para mí son mi motor y mi motivo y pues sí, es mi pilar más importante. Al final pues creo que lo más satisfactorio que una persona puede hacer con su vida es formar familias íntegras y sólidas que pues te acompañen en todo lo que logres y los momentos difíciles también. Creo que a nivel emocional es una de las cosas más importantes y más satisfactorias que una persona puede hacer. Y pues sí, esa es como mi visión de la familia. En términos religiosos, esta es una de mis respuestas como que más logré completar, porque creo que a lo largo de las clases pues mencionamos mucho todo el ámbito religioso a lo largo de diferentes siglos y pues cómo esto impacta incluso siglos enteros, como la Edad Media, que se enfocaba en el teocentrismo y Dios lo definía todo y la religión lo definía todo, y pues si no creías en eso estabas mal e incluso te quitaban la vida, ¿no? Entonces creo que la religión es un aspecto que ha tomado mucha relevancia a lo largo de muchos siglos. Creo que la sigue tomando de una manera muy diferente. Pero sí, para mí la religión en lo personal es una de las cosas más importantes de mi vida. Es un pilar inamovible, porque puede no ser quizá lo más importante en mi vida, pero sí es lo más sólido. Todo se me puede derrumbar, pero mi fe sigue ahí. La religión es algo que se me ha inculcado toda la vida y pues yo sigo continuar así y respetándolo así. En lo personal me identifico con la religión católica romana, que también pude entender sus orígenes y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, que pues es el contexto que me toca vivir. Y pues vemos la religión desde los dioses en Grecia hasta el siglo XXI que estamos viviendo hoy y la relevancia que tomó en todo el Inter, cómo dio pie a paradigmas enteros, incluso a cambios de paradigmas, a sucesos históricos súper importantes como fueron las cruzadas, la reforma protestante, pues que contradecía un poquito esta parte. Y pues sí, creo que ha sido algo súper importante que me ayudó a mí a entender cómo pienso al día de hoy. Creo que para mí la religión es algo fundamental, sin embargo obviamente vivo mi religión y mi espiritualidad con más libertad. No define
toda mi vida, sin embargo sí es algo muy importante y sí define muchos aspectos de mi vida y mi personalidad. Creo que también lo hablamos en la actividad en la que tomábamos pasajes de la Biblia, donde pues hablábamos cómo las enseñanzas de Jesucristo y la Biblia pues forman parte de nuestro contexto actual y cómo han formado maneras de pensar y cómo han impactado al mundo y las enseñanzas que nos han dejado. Y pues yo sí lo creo así, creo que muchas cosas de las que hago pues se tienen un parámetro en la Biblia o en las enseñanzas de Jesucristo o en lo que pues me impone la iglesia en cómo debo de actuar en comunidad. Y pues creo fielmente que como actuemos en tierra, pues nos compra un lugar en el más allá. También hablamos mucho de la vida eterna y creo que lo vimos con San Agustín también, que donde hablábamos que pues como actuemos en tierra definirá si tenemos o no un lugar en la vida eterna, vaya. También creo que retomo un poco de las ideas de Platón, donde yo sí pienso que todo lo material tiene fecha de caducidad, incluso nosotros, y pues que al final debemos aspirar a una vida eterna. Y pues sí, para mí pues son creencias que pues, me dan sentido en esta vida y me ayudan a ser mejor persona. Y ahora entiendo más de dónde vienen y cómo han evolucionado. También soy una persona que le apasiona la ciencia, no refuto obviamente la ciencia. Creo que la religión y la ciencia son dos cosas que van de la mano. La ciencia para mí explica muchos fenómenos de cómo somos, cómo actuamos, la formación de este mundo a nivel pues biológico, emocional, etcétera, etcétera. Las diferentes ramas de la ciencia para mí pues todas tienen mucho sentido, sin embargo creo que hay otras cosas que la ciencia no puede explicar y pues para mí la religión las explica. Entonces pues creo que son dos cosas que van mucho de la mano y para mí forman parte de mi personalidad. Esta respuesta pues justamente es la que más extensa tengo porque es donde pues más encontré relevancia en la clase, o sea, más bien creo que se mencionó tanto la religión y tuvo tanta relevancia en tantos siglos que pues forman completamente la manera en la que yo veo en este momento la religión y entiendo de dónde viene y su contexto. A nivel educativo, pues creo que la educación, el conocimiento es lo más valioso que una persona puede tener. Es una herramienta fundamental para generar relaciones, para entrar a un trabajo, para existir en un entorno, en una sociedad, en una comunidad. Creo que el conocimiento pues es clave para poder existir en sociedad, vaya. Y creo que esto también lo vimos a lo largo de la clase, donde pues observábamos, ¿no? Desde los monasterios cómo se tenía el conocimiento y cómo se llevaba a las personas y quién lo tenía, quién era acreedor a tener conocimiento y quién no, y pues el conocimiento al final es y era poder. También lo vimos pues en el Renacimiento, donde el conocimiento daba libertad y al final de cuentas el conocimiento pues es lo que fue formando un pensamiento más libre. Creo que al día de hoy pues sigue siendo igual. Creo que es muy importante educarnos y tener pues conocimiento para poder enfrentarnos a la vida diaria, y creo que ha sido así a lo largo de la historia desde hace cientos y cientos de años. Creo que pues como lo dije antes, el conocimiento es poder y pues sí, en general estos son los aspectos más importantes de mi vida y pues estas son como las ideas más fuertes que tengo. Al final pues se mantiene un poco la coherencia de mi respuesta anterior, sin embargo pues se ve complementada por un conocimiento más extenso de la evolución de estos aspectos a lo largo de la historia, y pues creo que eso es lo importante, ¿no? Poder entender cómo los diferentes contextos pues forman maneras de pensar y cómo una manera de pensar puede definir cómo se rige una sociedad y dar pie a eventos muy importantes en cada época. Y pues creo que eso es lo más importante que yo rescato de esta clase y que apoya mi manera de ver el mundo. Y pues sí, en términos de la clase, hacia mis maestros y mis compañeros, para mí la clase, empezando por la clase, para mí fue una súper grata sorpresa. Creo que fue una clase que me pareció superó todas mis expectativas. En realidad pues yo entré con esta idea de uy, es verano, qué flojera tomar clase, pero bueno, un requisito más a una materia de humanidades, y para nada fue así. Fue una clase que disfruté muchísimo, que a pesar de ser muy intensiva
pues creo que era muy dinámica, no se sentían esas 2 horas diarias como un infierno, era muy disfrutable pues estar en la clase, muy entretenida, era como ver una película, todos los días se aprendía algo nuevo. Creo que la manera también de los maestros de dar las clases, incluso poniendo ejemplos de la cultura popular, ¿no? Pues nos enseñaron a poder analizar diferentes autores que pues dejaban mucho más claro, hacían mucho más entretenida la clase. La clase de mí, pues vuelvo a lo mismo, me gustó mucho, mucho la clase, me pareció una clase que además pues muy congruente, muy coherente, porque pues las evaluaciones, las actividades iban muy de la mano con lo que veíamos y pues siempre aportaban un poco más a lo que estábamos viendo y al aprendizaje. Entonces, pues para mí la clase de verdad fue pues una grata sorpresa y me gustó muchísimo. En términos de los profesores, pues muchísimas gracias a los dos. Creo que se nota esa vocación por dar clases. Los dos saben perfectamente cómo pararse ante un salón de clases y explicar pues estos temas que quizá no llaman tanto nuestra atención, pero lograban que lo hicieran, que participáramos, que pues al final de cuentas se diera una clase dinámica donde todos pudiéramos participar y llamaban nuestra atención, y al final la clase fue muy enriquecedora. Pues los dos maestros, de verdad, muchísimas gracias, porque pues se nota cuando a una persona le gusta lo que hace y sabe hacerlo, y creo que los dos sabían perfectamente cómo dar una clase. Y pues sí, muchísimas gracias nuevamente por estas 5 semanas de clase. Creo que yo viví la clase de la mejor manera que la podía vivir. Espero que nos podamos volver a cruzar en algún punto de la carrera. Y nuevamente, gracias a mis compañeros y a mis profesores, pues por esta clase que realmente superó todas mis expectativas.